Con el SEBA Ujú. levantamos el espacio de democracia carcelaria con el objetivo de poder visibilizar a aquellas personas que tenían algún tipo de vinculación, conocer sus experiencias, conocer lo que les ha pasado, también conocer lo que no les ha pasado o que les gustaría muchas veces que ocurriera, pero enfocarnos mucho en las personas. Esa es la vuelta que le hemos dado, poder conocer sus relatos, sus historias. Y este entonces es el sexto capítulo que estamos realizando de Democracia Carcelaria. Bacán. Eh, Así que gracias por aceptar la invitación. Llevamos ya un rato en esto. Partimos también desde la red de Cabildo. Con el SEBA nos conocíamos desde antes, por los temas deportivos principalmente. Y coincidimos en este nuevo espacio y empezamos a darnos cuenta que había mucha gente con muchas experiencias, con muchas historias, con muchas vivencias también, y que era importante el poder abrir la conversación, conocer sus realidades, sus historias, y eliminar los prejuicios que muchas veces existen sobre el espacio cárcel y las Mm. caricaturas que muchas veces se hacen de quienes trabajan en estos temas. Así que Catalina Alarcón, quien es directora de Volver a Casa, en realidad virtual, realizadora de cine y guionista, con mención en dirección y guión en SICA, Argentina, y desarrollo de proyectos y guión avanzado en EICTV Cuba. Lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí, está perfecto. Súper. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, todo súper bien. Muchas gracias por invitarme a conversar. Bacán. Qué rico. Hoy día un día frío, está nublado. De lado, Sí. acá, o sea, yo vivo en Santiago Centro y acá yo no sé si tengo una panorámica más o menos grande y se ve con mucha neblina hasta lejos, como que no alcanza a ver nada. Y eso implica mucho frío, Sí. así que se viene Lleva, una lleva- tarde y una noche peor. lleva su buen par de días medio gris, bien gris. Sí, sí, con cuarentena no está muy bueno, como que nos ayuda mucho, la No. verdad. Pero bueno, igual aquí adaptando también la pieza para poder tener como una oficinita y seguir trabajando, porque igual los proyectos siguen avanzando, menos mal. Pero nada, pues el frío como que hace todo más complejo. Sí, es cierto. Ha costado que salga el sol estos días. Sí, está rarísimo. Oye, Cata, ¿te parece entonces que comencemos con la conversación? La idea es que sea súper amigable, que te puedas extender lo que quieras en las respuestas, que puedas comentar lo que quieras, que también la idea es que sea un espacio bien libre para poder expresarse, ¿ya? Así que con el lenguaje Acá, que quieras usar, con los ejemplos que dale. quieras poner, no hay ningún problema. Entonces vamos a partir preguntando Ah, por qué... comenta que estamos grabando ya, disculpa Javi, Sí, que ya estamos grabando también para que esto va a salir después. exacto. Bacán. Esto sale después por YouTube, y también preparamos cápsulas y cuñas de la entrevista y las subimos a Instagram y otras plataformas como Facebook. Así que también de ahí Buenísimo. pueden compartirlas si es que te resulta agradable y útil el espacio. Obvio, obvio que sí. Bacán. Oye, entonces partir preguntándote por qué Catalina Alarcón se vincula con la cárcel. Bueno, esto fue el 2015. Yo siempre he estado vinculada como a espacios sociales en conflicto de todas maneras, como desde siempre, yo me crié en Cerrillo, soy en la periferia, pero soy una persona privilegiada, puedo estudiar en la universidad, estudié cine, que es como una carrera de privilegio. O sea, de alguna manera, igual siempre sentí que tenía que devolverle algo como a mi espacio. Entonces partí primero como trabajando en espacio en conflicto, como que me rodearan en mi comunidad. Entonces hacía talleres de cine en colegios allá en Cerrillo, principalmente en colegios en riesgo social. Eran talleres voluntarios, gratuitos para los niños. Y bueno, ese fue como mi primer acercamiento a la cárcel porque era muy doloroso de ver de que algunos de ellos tenían a sus familiares en la cárcel, que había mucha vulnerabilidad social y que en otros espacios no era así. Y luego ya, bueno, entré a estudiar a la universidad, cine, realización de cine, y siempre me ha gustado el documental por lo mismo, porque de alguna manera como que enfrenta estos espacios en conflicto, los expone, reflexiona en torno a ellos. Y el 2015, gracias a Mapa Fílmico de un País, que es una fundación donde yo trabajo, soy productora general. En ese tiempo trabajaba como realizadora y como asistente y se dio la oportunidad de ir a hacer una residencia artística a Petorca, a la quinta región. Y me fui a vivir para allá.
Entonces me fui para allá con Juan Francisco González, que es otro realizador de cine muy querido, documentalista. E hicimos una residencia durante un mes y un poquito más, viviendo ahí con las comunidades, haciendo diferentes trabajos cinematográficos. Y yo continué un poco con esta línea de ir a enseñar cine. Entonces hacía talleres en los 4 liceos que habían ahí, que están repartidos por las diferentes partes de Petorca: Chincolco, El Sobrante, hay 2 en el centro de Petorca y Hierro Viejo. Y ahí como con distintos niños de diferentes edades. Y pasó que justo yo estaba como muy como en el flow de hacer y hacer talleres, y había una cárcel en Petorca, chiquitita, porque Petorca es pequeño igual, pese a que tiene como varios poblados pequeños como esparcidos, igual no tiene muchos habitantes. Todo el tema de la sequía es un espacio profundamente político que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo, entonces hay mucho como material reflexivo con el cual podíamos salir con los niños y con los adolescentes también como a grabar. Pero coincidió que también había una cárcel, entonces era como, bueno, si estamos creando este material que es súper interesante, ¿por qué no hacemos lo mismo, como el mismo taller, pero en la cárcel? En formato más pequeño quizás, porque no sabíamos qué tanto nos iban a permitir entrar, si se iba a poder entrar con cámara, todo. Yo en ese momento como que desconocía todo lo que es la burocracia carcelaria, que ahora ya llevo 4 años trabajando con ella. Y en ese entonces, en el fondo, entramos, hicimos un taller de foto. Y nada, pues yo quedé alucinada. O sea, para mí fue como que en el fondo se respondían todas mis preguntas con respecto como a las problemáticas sociales en las que vivíamos. Era muy una demostración de nuestro paradigma sociopolítico, y eso era súper doloroso de ver. Y de alguna manera como que confluye todo, como esta necesidad de querer devolverle algo a la vida por haberme dado cosas bacanes, y también como el de visibilizar una realidad que mucha gente no quiere ver. Entonces, partir desde adentro, po, desde la misma identificación de los internos e internas, desde resignificar ese espacio, de visibilizarlo. Entonces, hicimos un taller chiquitito de foto que salió bacán, con entrega de diplomas, con exposición de la foto en el medio libre, así fue muy bonito. Y de ahí nace como esta necesidad de, ya, este es un nicho de trabajo para mí, pero no como por el tema de que me dé trabajo, sino que es porque es lo que me gusta hacer. Entonces me puse a buscar gente que me quisiera apañar, pues. Armé un grupo de puras mujeres realizadoras, periodistas, diseñadoras, como un equipo multidisciplinario, y nace Volver a Casa, el 2016. Napo, de ahí para adelante. Bacán. Oye, qué entretenido la historia, cómo comienza, cómo después tiene un reencuentro y es como ya el reencuentro pareciera ser como el inicio de toda la otra Sí, historia. po. Po. O sea, Eh, lo bacán es que, o sea, yo ahora miro para atrás y siento que como que todas las piezas eran las correctas, como que me trajeron a este camino, ¿cachai? Como es muy loco, como vivir ahí en Cerrillo, ¿cachai? Como en un espacio que igual es conflictivo, que si bien yo soy de clase media, pero nunca tuve ningún tipo de necesidad, pero Cerrillo es súper raro porque es un espacio industrial, pero que ya no es tan industrial. Fue industrial en los 70, en los 60, y luego con la dictadura se quebró. claro, Fue un espacio de tortura. Entonces como que desde ahí mismo, desde esa raíz, como que nace como mi identidad política y social, pues. Como que darte cuenta de eso igual es súper bonito, pues. Es bacán, porque uno puede volver atrás y como decir, ah, mira, esto pasó por esto. Después yo entré a estudiar a la ARSI, por ejemplo. Que eso igual me hace sentido, ¿cachai? sí, Como que po. ahora pienso y es como, bueno, todo parece una pieza, ¿cachai? Que se va armando como de este puzzle que hoy día es un proyecto súper grande que creció como una bola así de nieve enorme, y partió con un taller, y hoy día es como muchas cosas. Bacán. Oye, qué entretenido. A nosotros nos gusta hacer esta parte de los por qué, justamente porque permite que las personas que han participado y nosotros cuando nos toca hacerlo, también empiecen como a ordenar el puzzle hacia atrás. Y al relatarlo digan, como, oye, en realidad esto tenía harto sentido. Sí, Acordarme de esto también me hace mucho sentido hoy en día, porque también uno se va acordando del pasado en la medida en que ese recuerdo carga con ciertas emociones que uno revive. sí, Nosotros también conversamos así hace es. poco con el Seba, con una persona en Brasil que trabaja con las emociones y con las historias deportivas, con el tratamiento del Alzheimer. Entonces también cómo ir reconstruyendo hacia atrás nos permite entender mucho Interesante. mejor cómo estamos en el hoy. Oye, Cata, me quedé con una parte de tu historia, cuando hablaste de que era importante Ujú. mostrar estas vivencias,
¿Por qué es importante mostrar estos espacios en conflicto? Bueno, primero que nada porque son invisibles para la sociedad. O sea, la cárcel yo creo que es el fiel reflejo de eso. A mí me parece muy interesante como que desde su estructura misma y desde su ubicación es como lo que la sociedad quiere meter debajo de la alfombra, alejar lo más posible, aislar. Y eso me parece súper complejo de alguna manera porque en situaciones como las que estamos viviendo ahora de contingencia mundial, eh, las falencias que tiene ese sistema en crisis se hace mucho más grande y más visible incluso, lo que es bueno, pero al mismo tiempo es como, pero ahora ¿qué hacemos? Entonces creo que si tomáramos esos espacios en conflicto y fuéramos capaces de trabajar por ellos y de construirlos mejor y de construir comunidad, llevar educación, distintas cosas, porque por espacio en conflicto se entiende todo tipo de cosas, ¿no? Como la periferia misma, la mala educación, los colegios que tienen mala educación, la cárcel, qué sé yo, como que en el fondo siento que el partir por hablar de esos temas, de darle como un espacio dentro de nuestra sociedad contingente, rápida, eufórica, ya de alguna manera es estar ahí, es apañar, es poner la reflexión sobre la mesa, es encontrar situaciones de crisis que quizás se puedan resolver o quizás no, pero al menos ya estar en discusión me parece que es clave para solucionar. Y la cárcel yo creo que necesita de eso y yo creo que ahora, gracias a la pandemia, mira qué loco, igual súper paradójico, porque es terrible todo lo que está pasando, pero se ha visibilizado muchísimo, muchísimas problemáticas de violencia de género, de hacinamiento, de falta de comida, de trabajos informales, y en el caso de la cárcel, de sobrepoblación, de falta de condiciones higiénicas, de violencia, de violación a los derechos humanos. Eso siempre existió, no es que ahora, ahora sí, no, ese problema siempre existió, solo que la pandemia nos ha hecho verlo y al verlo podemos estar aquí discutiendo sobre él y quizás eventualmente eso cree algunas soluciones, pero yo creo que de ahí parte todo. Bacán. En un momento estuvimos conversando también que la pandemia nos corrió el maquillaje al final, de todo lo que habíamos armado, y nos vino a mostrar tal y cual somos, porque efectivamente estas cosas, o sea, no es que la cárcel se inventó ayer ni se descubrió con la pandemia. Las situaciones conflictivas estaban, las Mm. violencias estructurales hacia la mujer también estaban, pero hoy en día también está todo circulando y se hace notar como, como si fuera tan novedoso cuando en realidad estos son situaciones que la sociedad civil y las personas que se han vinculado han estado levantando constantemente hace un montón de tiempo atrás. Sí. En esa misma línea, por qué, y dado que también tú te enfocas en tu trabajo, en lo que tiene que ver con la producción audiovisual también de ciertos elementos y ciertos espacios, ¿habrá cierta predisposición a asumir unos temas o unas temáticas por la sociedad? ¿O como está predeterminado a querer incorporar más unos que otros? ¿O hay también una falta de algo? A lo mejor falta que las personas vinculadas con estos espacios sean capaces de mostrarlo o de compartirlo en un lenguaje más visible. Sí, yo creo que igual todo el trabajo que están haciendo los compañeros en las cárceles es súper valioso y se hace todo porque, uy, se hace todo como porque en el fondo visibilicemos, pero yo creo que parte desde que hay mucho prejuicio por el espacio carcelario. Entonces, obviamente, hay otras problemáticas que para la sociedad se ven más urgentes, que se sienten más cercanas y la cárcel yo creo que no es una de ellas. Entonces, pienso que es súper importante como no solo el diálogo, sino también como el dar información, el poder comunicar lo que está pasando adentro, el permitir que los compañeros y compañeras que están privados de libertad puedan también tener una opinión, estar siempre en contacto y en comunicación con ellos, porque muchos de esos testimonios la gente no lo sabe. O sea, ahora, por ejemplo, hay campañas para recolectar insumos de higiene y hay gente que no sabía que en el fondo esos insumos no los pone la cárcel, porque más encima uno tiene un concepto súper gringo sobre lo que es la cárcel, sobre, no sé, como que es un espacio donde te pasan ropa, como Orange is the New Black o qué sé yo, ya no me acuerdo la otra típica de cárcel.
Prison Break, como Prison Break, ¿cachai? Como que, no sé, y que son tan lejanos a la realidad latinoamericana y obviamente a la chilena por lo mismo. Entonces, parte obviamente como por dar la información correcta, por educar, por decirlo de alguna manera, puede sonar soberbio, pero por dar información de este espacio y yo creo que desde ahí se genera conciencia, se votan los prejuicios y en el fondo se intenta hacer algún cambio. Bueno, qué llamativo. Con el SEA estábamos conversando antes de entrar, como preguntémosle a la Cata qué otros materiales audiovisuales respecto a la cárcel han llamado su Es atención. súper difícil. Para mí es súper difícil encontrar. Yo trato, o sea, yo consumo mucho todo lo que tenga que ver con cárceles porque estoy haciendo investigación al respecto desde que empecé. Ujú. Entonces, leo mucho, leo sobre criminología, leo sobre perfiles carcelarios, sobre cárceles en otros países, entender los modelos, cuáles funcionan, cuáles no, no sé, como que estoy siempre metida en eso. Y sobre lo audiovisual, que en el fondo es lo que me compete a mí, es súper difícil encontrar algo que me parezca como genuino, en especial desde el material como ficción, porque como vengo del mundo del cine, primero veo todos los errores antes de ver como lo que realmente me quieren mostrar, y luego digo, esto no es así en verdad. Entonces no me gusta, no lo puedo ver, no me puedo enfrentar como ese tipo. Por ejemplo, Orange is the New Black, que es gringo, yo no lo he visto porque no sé, no, vis a vis, tampoco no la he podido ver, como que me genera un rechazo de buena primera. Y hay Oye, muchísimo, sí, perdón, Cata, ¿y el Marginal? no la he Que es visto. la serie de Argentina, que también un Sí, la poco... caché, la Sara Eve hizo el soundtrack, está súper bueno. No sé, o sea, vi el tráiler, igual me pareció que era como medio telenovelesco y eso no sé si me gusta, ¿cachai? Como que siento la que de género. le quita un poco de peso a lo que realmente ocurre adentro. Pero ponte tú, no sé, Argentina, hay una increíble que se llama La Visita, pero no está disponible en ningún lado, yo la vi en un festival de cine y narra como todo el proceso que pasan las familias para poder tener que ir a visitar a las personas privadas de libertad. Y súper interesante también porque es muy violento también todo ese proceso. No solamente como que la violencia no solo la viven los internos y las internas, sino que sus familias, porque para poder ir a verlos o verlas, tienen que pasar por un proceso de burocracia y de seguridad que es súper vejatorio a veces, como, no sé, es súper complejo. Entonces, ese tipo de documentales a mí me interesan más, que son de personajes. De ficción me ha costado ver alguno que me parezca interesante. El otro día o sea, el otro día ya hace un par de meses, en Chillán vi El Príncipe, es una ficción, y está interesante porque es de época, entonces ahí como que de alguna manera se quiebra un poco eso de que, oye, pero no es tan real, porque yo no sé tanto cómo eran las cárceles en ese entonces de alguna manera bajo la guardia y digo que voy a ver la historia y voy a ver qué tan interesante es y la consumo desde ahí. Está interesante esa película, no sé si está en Onda Media, y es chilena, de hecho. Pero bueno, de material audiovisual es súper difícil. Para mí es súper difícil recomendar porque huyo un poco de ellos. En Netflix está lleno, tú pones cárcel y está lleno, lleno, lleno de cosas. Documentales sobre asesinos en serie, documentales sobre mujeres tras la reja, y todo medio docu-reality. Entonces, como que es como que hay una parte de la sociedad que le gusta ese tipo de temáticas por el morbo de lo que significa, porque vivimos en un mundo muy punitivista, yo creo, y es como ver ese tipo de cosas les parece interesante, lo que es súper heavy. Y luego hay otra área que yo creo que es todo lo contrario, que somos los que somos abolicionistas, que somos pro interno e interna, que ese tipo de materiales audiovisuales nos generan rechazo y que consumimos más documentales, historias reales. Hay un montón de documentales que se han hecho sobre cárceles que son interesantes, entre ellos está La Visita, y otro que se llama Las Ranas, si no me equivoco, que creo que es uruguayo o argentino, que también es sobre la visita de una cárcel y de un grupo de internos. Eh, Hay un proyecto que se llama Proyecto Marshall, que ha hecho varios documentales interesantes, Recovery Kids, que es sobre que está en Netflix, que es sobre unos chicos que son adictos a las drogas, no es necesariamente sobre la cárcel, pero igual tiene como los temas, y luego esa misma directora hizo un documental sobre una cárcel de mujeres, que está ahora en internet, está liberado, se llama Marshall Project, y el proyecto exactamente no me acuerdo cómo se llama, pero si ponen Marshall Project ahí en internet, sale algo, está bueno, Bueno, está bueno eso.
van a poder encontrar toda la información disponible Sí, en internet. bacanes, son muy bacanes. Oye, Cata, mira, las cosas de la vida. A nosotros en otra iniciativa donde yo participo, que se llama Proyecto Ujú, Reinserción, que es una iniciativa estudiantil, nos ganamos un fondo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y lo que trabajamos durante 2 años atrás, que fue donde retomamos contacto con el SEBA, tenía que ver con la vinculación de los espacios universitarios con la cárcel. Y uno de los productos que nace de esta vinculación es un documental, donde muestra bacán. cómo está el proceso de donde se prepara la gente para entrar a la cárcel, cuáles son los prejuicios con los que cargamos muchas veces, qué nos pasa una vez que estamos adentro, las dificultades para entrar, y luego cómo también las personas con esto que nos ha pasado somos capaces de comentarlo en nuestros otros espacios habituales. Mm, Entonces, con harto foco de lo que pasa en las universidades. Y me acordaba con esto de como este como material de consumo por el morbo, y ujú. versus estas otras líneas que son como mucho más de documentar efectivamente lo que pasa, con una mirada más crítica, como más develadora de las realidades que ocurren, pero la complejidad que significa estar inserto en una institución total como lo es la cárcel y querer sacar a la luz pública las situaciones que ocurren dentro. ¿Cómo ha sido esa línea en el trabajo que ustedes han tenido? ¿Cómo la han podido sobrellevar? O sea, todos los conflictos que hay dentro de la cárcel, para nosotros, o sea, yo al menos cuando entré la primera vez a la cárcel de Valparaíso, fue más fuerte que cuando fui a la de San Joaquín. Mi primer trabajo oficial, como desde el proyecto Volver a Casa, fue la cárcel de San Joaquín, que es mucho más pequeña que la de Valpo, está en la ciudad, que eso igual es raro para una cárcel. De hecho, está al lado del metro, es como raro. Pero cuando fui a la cárcel de Valpo, es como que nada, está súper lejos, está como a 20 minutos en colectivo, es súper enorme, como estructuralmente es como violenta y tiene toda la burocracia de seguridad que tiene una cárcel de máxima seguridad y por ende también las problemáticas son mucho más visibles para uno que está trabajando ahí y cuando ya lleváis más tiempo empezáis a escuchar y empezáis a ver y es súper complejo relacionarse con ese espacio porque de alguna manera nosotros siempre hemos sido abolicionistas, como tratando de estar buscando nuevos métodos que no sean la cárcel, como entendiendo los que ya existen y entendiendo el chileno y de alguna manera visibilizando lo que está ocurriendo. Pero ¿qué nos pasaba? Que en el fondo, para poder entrar a trabajar a la cárcel, hay que trabajar con el apoyo de Gendarmería. Entonces, ¿cómo de alguna manera, como así ambas cosas? Es súper difícil. Entonces, lo que empezamos a hacer en el fondo fue el tratar de hacer como pequeñas cápsulas o pequeños videos que pudiésemos exponer, por lo general texto, cosas así, pero anónimos, para que si es que el interno quería decir algo o quería grabar un videíto, no sé qué, eh, no pudiera tener problemas después, porque en el fondo eso era lo que más nos preocupaba, más allá de que Gendarmería pudiese molestarse, que eso siempre tratamos de cuidarlo, porque queremos volver siempre que les trajera consecuencias a los internos, la interna, eso era súper complejo. Entonces, yo siempre que me entrevistan me cuido mucho de eso también, que como de dar a conocer lo que yo pienso de la cárcel, pero yo, Catalina Alarcón, ¿cachai? El proyecto Volver a Casa es abolicionista y también tiene todo su rollo, pero siempre en el caso de los internos y las internas desde el anonimato y en nuestro caso es como desde nuestra individualidad, porque nada, pues nos interesa volver y nos interesa estar trabajando en esos espacios. Hemos tenido súper buena relación con el área técnica de la cárcel de Valparaíso, lo que ha sido bacán porque nos han abierto las puertas para hacer nuestros talleres ya 3 años seguidos. Eh, pero nada, es súper doloroso ahora, por ejemplo, lo que está pasando es como, cómo no visibilizar, o sea, igual lo estamos haciendo, ¿cachai? Igual estamos en contacto con todos los familiares de todos los alumnos, exalumnos, talleristas, volver a casa, porque para nosotros es súper importante saber que están bien y desde ahí, como desde esos catastros, ver cómo qué hacer con esa información. Hemos estado publicando cosas, pertenecemos a una red que se llama Descarcelarte que es regional, es de la quinta región y yo soy de Santiago, pero trabajamos allá. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos local, como esta red es de allá y todo. Y lo bacán que tiene ahí es que se genera mucha información. También hay una red de cabildos penitenciarios que igual es como nos llegan testimonios de violación a los derechos humanos, de problemáticas que están teniendo ahora los internos de, no sé, la cárcel de Quilpué, así.
y se van generando materiales y se van visibilizando, incluso de otras cárceles, de otros países, igual no ha pasado. Pero como volver a casa como tal, yo siempre trato mucho de cuidar, como no ser tan incendiario. Yo, lo personal, lo soy, porque soy yo, en el fondo. Si se van a enojar, se pueden enojar conmigo, pero no con el proyecto, porque es tan importante estar allá adentro, y si nos cierran la puerta no se puede, entonces tratamos de cuidarnos mucho en ese sentido. Es una realidad bien compleja esa de... Y que pone también en tensión las percepciones, las sensaciones y emociones de las Sí. personas que se vinculan con la cárcel, porque por un lado también está el como, oye, pero quizás yo no creo en esto, no estoy de acuerdo para nada con lo que está pasando, pero de todas Mm. maneras tengo que pasar por pedir el permiso, por avisar que voy a ir, Sí, po. por acomodar mis actividades para que no genere tantos roces a la interna, también No, y como... pasar por todo el proceso de revisión, todo, ¿cachai? Como y a veces súper violentos. En nuestro caso siempre ha sido como un trato de profes, entonces en ese sentido no es tan violento como lo es para las familias, pero igual hacemos la fila, y está la familia ahí, y uno lo ve y uno dice como, puta, ¿cuánto vamos a ser capaces de aguantar ver esto y no decir nada, ¿cachai? Como, igual es súper fuerte, por lo mismo también nace la necesidad de hacer otras cosas aparte de solo talleres, ¿cachai? Como yo estoy haciendo una película, estoy haciendo un cortometraje en distintos centros penitenciarios, porque claro, ahí yo digo, bueno, ahí ya está a nombre mío, ¿no? ¿Cachai? Ya no es como la organización artística Volver a Casa que hace talleres, sino es Catalina Alarcón que tiene un punto de vista sobre este espacio, ¿cachai? Obviamente con un equipo de trabajo, si no lo voy a hacer sola, pero ahí cambia un poco la cosa, como que puedes reflexionar más en torno a eso. Y yo creo que para nosotros eso ha sido súper clave como para poder seguir, porque da rabia igual, pues uno está ahí y ve todo y es como, es duro, es súper duro para, no sé, para todo lo interno, para las jerarquías que hay adentro, como empezar a conocer cómo funcionan los castigos, incluso para los funcionarios más base, también es súper duro, es como todo es tan indigno, es como un espacio tan indigno para todo el que está ahí, que pareciera, no sé, pues como que, ¿cómo no se va a poder solucionar si está todo tan mal, ¿cachai? Como que, no sé, siempre me pasa eso, cuando camino por ahí, es como por los pasillitos de Valpo, de la cárcel, siempre es como, oye, pero igual acá podría haber tal cosa, o acá podría haber tal cosa, no sé, como que siento que a lo mejor es desde la voluntad, de la falta de recursos, no tengo idea, pero es tan latente que el lugar está mal, ¿cachai? Que está en crisis, que es terrible, que es sucio, que no funciona, que es como, weón, pero ¿cómo nadie ha sido capaz de hacer algo, ¿cachai? Desde la voluntad política, desde, no sé, po, desde la institucionalidad, decir como, loco, esto no funciona, no podemos seguir metiendo gente aquí porque va a explotar. Y lo está haciendo ahora, o sea, demuestra un botón, hay motines en ciertas cárceles porque los cabros no tienen cloro, no tienen agua, ¿cachai? Para lavarse las manos, y hay coronavirus, y es como, pero ¿cómo no lo vimos antes? Dicen las autoridades. Y yo digo como, pero ¿cómo no lo vieron antes, cachai? Si estaba ahí, o sea, en verdad estaba ahí. Seba, ¿quieres comentar algo? ¿Que activaste el micrófono? No, es que justo iba a comentarlo, pero en verdad es tal cual. Ellos tienen en este momento, nosotros como que nos tienen el micrófono silenciado. Si lo lleváramos como que alegamos, pero nos tienen el micrófono silenciado, entonces no nos pescan nomás. Pues son dueños de la sección, nos silencian el micrófono y ellos comunican lo que quieren y punto. Porque no, el motín no sale en la tele como intento de motín por falta de No, condiciones de po, dignidad, ¿cachai? Sino que es no, de los delincuentes, lo que hace que esto se caricaturice. Y es exacto. sigue siendo una violación de derechos humanos, pero tan burda, pero que en realidad creo que tú lo dijiste mucho mejor, porque yo soy muy burdo para hablar respecto cuando tengo rabia también. Entonces, como que te entiendo súper bien. Bacán. Es súper complejo todo lo que se vive adentro, y para uno que está entrando y saliendo, como intentando hacer cosas por ese espacio, es duro de ver, pero al mismo tiempo es como que no sabéis por dónde agarrarlo. A mí eso me pasa al menos, es como, ya, ¿y qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Cachai? Es como, ya, estoy haciendo estos talleres, están buenos, funcionan, ¿qué más hago? Ya, podría postular a un fondo, tratar de ver qué onda las comunicaciones con el exterior, eso es medio cine, comunicación, lenguajes, ya, hagamos eso, ¿cachai? Como, ¿cómo activar de alguna manera ese acceso que estamos teniendo? Y la voluntad que tenemos nosotros como un grupo artístico, cultural, de cambiar las cosas, pues si al final eso es, o sea, para nosotras,
el fin último es ese, es como tomar lo que estamos haciendo ahora y tratar de cambiar la estructura, como a veces se hace con el cine, que se hacen como campañas de impacto y acción, y es como que tomáis la película y generáis no solo como reflexión en torno a ella, sino que cambios de políticas públicas. Y ese es como el sueño que tenemos nosotras, como volver a casa, que en el fondo es como este reencuentro virtual entre dos espacios. Lo único que hace es visibilizar una necesidad, y es la necesidad de comunicación, que hoy día está negada en el fondo, está prohibida, y que con la pandemia de alguna manera se ha visibilizado y es mucho más necesario, porque no hay visitas, el tener algo así. Entonces uno dice, bueno, ahí está la raíz, como decía Seba, en el fondo es como, claro, no, tenemos el problema de la pandemia y también es como, hay un motín, pero un motín ¿por qué? Como, ¿cuál es la raíz de ese motín? La raíz del motín es que no hay espacios de salud, no hay higiene, está todo sucio, o sea, como, de ahí sale la raíz, ¿cómo nos hacemos cargo de ella? No sé, siempre estamos tratando como de trabajar en pos de eso, en el fondo, de hacer ese cambio más radical. De a poco, sí, porque, bueno, es difícil. Oye, yo creo que en algún momento todas las organizaciones que nos vinculamos con la cárcel hemos llegado a la gran pregunta, que es como, dado lo que he podido ver, lo que he podido experimentar, como la relación, lo que me han contado, lo que he sentido, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo hago para que esto Sí. cambie? Y creo que ahí es un desafío importante en particular por también justo como todo lo que mencionaba la Cata antes, que es lo que rodea a la cárcel. Como además Mm. de lo opaco que son los muros, también tenemos una sociedad que se quiere vincular lo menos posible con ese espacio, porque nunca me voy a sentir o nunca voy a querer empatizar con alguien que está adentro, porque entendemos que es alguien que ha cometido un error. Pero tampoco se empatiza con el funcionario, que como mencionaba la Cata, que también tiene que hacer los turnos, que también tiene una serie de presiones. Entonces, cada vez como que toda la estructura y todo como este contexto o estas sombras que le han puesto a la cárcel, también empujan mucho más a que quede en el olvido. O sea, no solo es Sí. porque ahí se encuentra la gente que en algún momento rompió las reglas del juego, sino que también porque existe una serie de caricaturas en torno a esa persona, de que en realidad estos son hoteles, entonces son hoteles para las personas que están privadas de libertad, que el Estado les da todo gratis. Y cuando uno levanta como le abre la tapa un poco y viene a develar estas otras situaciones, rápidamente entra ahí en el otro lado te catalogan un poco o hacen una caricatura con tu posición de que, entonces estáis de acuerdo con todos los asaltos y con, oye, pero ojo que yo tengo una señora, una vecina que le robaron, entonces tú estás de acuerdo con eso y no tuvieron respeto por los derechos de las otras personas. Entonces caemos tan fácil en esta discusión que pareciera Mm. que estas otras posturas, estas otras ganas de poder hacer cosas distintas, como que tienen como una cachetada constante y como devuélvete a tu lugar porque estás equivocado. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con los presos, con los que hicieron Yo algún creo daño? que mucha gente piensa así, pero porque no entiende desde dónde viene la raíz de los problemas. A mí, la primera vez como que me quedó clarísimo, porque para mí era muy evidente que la cárcel era la consecuencia de nuestro sistema sociopolítico. Para mí lo era, desde que entré a la cárcel, pero porque, no sé, porque me interesaba el tema, yo medio que cachaba algo, pero cuando lo vi así como de frente, fue cuando, me acuerdo perfecto, así estaba en una clase con los chiquillos y estábamos haciendo un mapeo. Y resulta que los cabros eran vecinos y no sabían, no tenían idea, se dieron cuenta que eran vecinos estando en la cárcel. Como, tú vivías en esta cuadra, yo vivo en esta otra, no sé qué. Y dice, mira, quizás eso no dice nada, pero ¿qué pasa? A mí me toca ir a las casas, porque como hacemos las grabaciones con las familias, yo voy a la casa de cada uno de ellos. Y son barrios complejos, ¿no? No es cualquier lugar. Y a veces es más radical aún, no son tan complejos, pero la vulnerabilidad está igual. Y eso es súper loco entenderlo, porque en el fondo para nosotros que tenemos todo, que tenemos nuestra casa, nuestra familia, nos educamos, no sé qué, claro, la sociedad como que te educa desde lo punitivista, como cuidar la propiedad privada, no sé, la vida, todo en el fondo. Pero cuando entendí el por qué las personas que están en la cárcel cometieron los errores que cometieron, cuando entendí los porcentajes en el fondo, que la mayoría de las personas que están en la cárcel es por delitos menores, por reincidencia, no porque sean violadores, asesinos en serie, o sea, eso es como la caricatura del interno y de la interna en el fondo. Pero no es así, cuando uno lee la estadística, cuando uno se aprende en el fondo cómo funciona, entendí de dónde vienen los internos, que no terminaron la escolaridad básica, que no sé,
que no tuvieron buena alimentación cuando niños, que no tuvieron buena educación, que no tuvieron acceso a la cultura, que tuvieron familias complejas, en entornos vulnerables, acceso a las drogas, más de una vez en la cárcel, primera vez en la cárcel desde los 13 años, etcétera, tú decís como, ¿cómo lo voy a culpar que a los 18 intentó robarse, no sé, X cosas? Si durante toda su niñez y adolescencia nadie fue capaz de darse cuenta que esa persona estaba en necesidad. Nadie. Y yo creo que cuando uno entiende eso, de alguna manera empatiza como con las personas que están privadas de libertad. Pero esa información no la maneja todo el mundo, porque claro, es mucho más fácil quedarse como con la información que nos da la tele, con la información que nos dan las películas, o que nos da el diario, que es súper editorial según el gobierno, y ahí es como, no sé, la puerta giratoria. Claro, pero no es como, pero la puerta giratoria existe por algo, existe porque afuera no hay nada. No hay nada, o sea, tú salís de la cárcel y no hay nada, y no hay nadie, y no hay ofertas de trabajo, y no hay espacios donde te puedes desarrollar, no hay una casa a veces, ni siquiera donde llegar. Entonces, como, no sé, para mí, de alguna manera siento que si ese tipo de discusiones se produjeran más, seríamos una sociedad más empática y entenderíamos más el por qué la cárcel es como es, y quiénes están ahí. Si eso yo creo que es lo más duro, el darte cuenta de que solo una sección de la población va a la cárcel, el resto no. Y eso es muy duro de verlo y de sentirlo, de darte cuenta de que eso es así. Es como nosotros mismos, yo creo que es difícil que lleguemos a la cárcel. Puede ser, pero una escala un poquito más arriba de nosotros, imposible. Y de ahí para arriba, ¿para qué pensarlo? Y para abajo, totalmente posible. Entonces uno dice como, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, no está bien que tú nazcas como con la posibilidad de ser reo, como dice el Pablo Chile. No está bien, en el fondo. Eso no debería ser. Ese Chile no debería existir. O sea, todos en el fondo tendríamos que tener la posibilidad de educarnos, todos deberíamos tener la posibilidad de tener un entorno seguro, y en el fondo la cárcel no debería estar cerca nuestro, no debería ser como una realidad. Oye, me estaba acordando con esto último que comentaste, que en el capítulo 5 de Democracia Carcelaria estuvimos conversando con South Quinta y la Pauli Petiza, que son desde el arte urbana, también se relacionan con los espacios marginales y han tenido experiencia en cárceles y en Sename. Y bueno, South Quinta es de Valparaíso, no me acuerdo específicamente de qué lugar en este momento, pero nos contaron. ¿No? ¿De dónde? Esa blanca. Puede ser. Ay, no me acuerdo. Sí, sí puede ser. Los conozco. Bueno, ¿Los cachai? No, En no seco. los escucho. El mismo rollo también. Bueno, y ahí el Rubén que participa en South Quinta decía, pues como lo que probablemente no nos hemos dado cuenta es que ese cabro chico desde que nació estaba destinado a la cárcel. Entonces toda su vida en realidad fue un camino derecho a la cárcel, porque era como el espacio obvio a donde iba a llegar dado su contexto y dado lo que iba a pasar y lo que iba a vivir durante su corta vida al final, como desde los primeros momentos. Oye, algo que la Cata dijo, como nacer con la posibilidad de ser reo, y para el otro lado también, pues, como las personas que salen a buscar herramientas en las distintas universidades del mundo para poder no caer en la cárcel haciendo lo que se puede hacer en virtud de la información que manejan. Entonces hay personas que, como tú dices, oye, tú te especializaste y robaste un banco, Hmm, ¿cachai? Como a través de otros mecanismos te robaste un banco. hmm, Fuiste presidente de un club, de una aerolínea, quizás de la República, ¿cachai? O sí, sea, como tú decís, ¿por qué? Incluso es dolo, directamente es dolo, ¿cachai? Porque te tienes las herramientas para vulnerar el sistema, y lo sí, po, hacen. y lo hacen. Sí, porque en el fondo se sabe que no sé, que con plata, con un buen abogado, que con los contactos, que hay ciertos espacios sociales y vínculos políticos que, no sé, pues siempre van a poder hacer de la cárcel algo como, no sé, Como una o historia pagan lejana. algo. Sí, pues sí. A diferencia no sé, pues todo un grupo social que no tiene esa herramienta ni educacionales, como dice Mm. Seba, ni nada, pues ni de gestión política, si al final es eso, y está muy mal, pues si en el fondo la justicia no debería ser así. Oye, yo estaba pensando, y creo que esta es también una de las reflexiones que se tienen en torno al abolicionismo. Eh, nos ponemos a pensar como la cárcel hoy en día está pensada para un grupo que tiene que ver, que se asocia mucho más con aspectos de vulnerabilidad.
podemos llamarlo pobreza, efectivamente, como lo que significa, y no ponerle esta palabra de vulnerabilidad para tapar un poco lo que en realidad es. Em, y la pregunta podría ser, bueno, entonces lo que debiésemos hacer es tener un sistema de justicia que permita que pobres y ricos entren por igual medida a la cárcel, en la medida que cometan errores que socialmente no están aceptados. Y de ahí queda la pregunta, bueno, pero ¿esa es la respuesta que queremos? ¿O la respuesta que queremos es que la cárcel en realidad no sea un espacio? Que no sea la primera respuesta que tenemos como sociedad. Sí, pues sí, eso es lo complejo, porque en el fondo, como son tantas las problemáticas que rodean al espacio carcelario, como la justicia, la desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza, como tú vais viendo así, que claro, uno de los problemas sería, bueno, si tuviéramos una buena justicia, entonces todo el mundo iría a la cárcel. Pero no sé si eso es lo que queremos tampoco, porque no sé si quiero que nadie esté en la cárcel, la verdad, como porque el espacio carcelario me parece que no está bien pensado, en el fondo. Y si lo pensaron así, me parece que es muy maquiavélico, porque en el fondo tú adentro no tienes posibilidad de nada más que de tirar wincha, pues, de estar ahí pasando el tiempo, de caminarla, de, no sé, de vivir momentos de violencia súper complejos. Como que creo que en el fondo la raíz de todo no está solamente en la justicia, que claro que me gustaría que fuera igual para todos, pero en el fondo, si ya condeno a las personas, ¿a dónde las llevo? Como, ¿cuál es la solución? Y yo creo que el sistema carcelario hoy como está, así como existe, debería ser reformulado. Soy abolicionista en el sentido de que yo creo que la cárcel no debería existir, sí, pero pienso también cómo con lo que tenemos podemos trabajar, porque no es como que de un día para otro decimos botemos los muros de la cárcel, que eso es como lo que siempre políticamente pensamos, pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? Ya, es como si tuviera un gobierno que estuviese a favor de esto, dijera, ya, dale, a ver, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Y cómo lo arreglamos? Pues como que ahí está el problema. Entonces, como yo pienso, no sé, siempre le he dado vuelta y por eso también estudio mucho como otros modelos de cárceles. Y hay unos muy interesantes que no son cárceles, sino que son espacios de comunidad donde en fondo a la persona se le entrega nuevas herramientas para poder después reinsertarse en la sociedad o incluso insertarse porque nunca fue parte de la Ujú. sociedad. Eso me parece un modelo interesante, que es carísimo y por eso también es súper difícil como en cómo lo hacemos acá a lo chileno, con los recursos que tenemos, en los espacios que tenemos y con la voluntad de política que existe. Entonces, no sé, yo creo que el futuro, como que el norte debería ser el abolicionismo, pero en el corto plazo la reformulación del espacio penitenciario, en fondo como de alguna manera tener mejores espacios que no estén sobrevolar las cárceles, o sea, cosas tan básicas, ¿no? Ujú. Como que hayan insumos de higiene, que sea un espacio higiénico, que hayan insumos de salud, que no haya vulneración a los derechos humanos, no sé, incluso como ver qué tipo de castigo se hace. La celda de castigo debería ser algo que está prohibido en el Claro. fondo, no deberían existir. Entonces ya, ¿cuál es la alternativa? No sé, se le dará trabajo comunitario, no tengo idea, pero en el fondo desde la reformulación de ese espacio, yo creo que ya se abre como una pequeña arista hacia la abolición de ese espacio. Ujú. Si está mejor, después yo creo que sería mucho más fácil el poder decir, ok, este sistema medio que funciona, pero no nos gusta, ¿cómo lo abolimos en el fondo? Lo cerramos, terminamos con esto. Y yo creo que armar comunidad me parece súper interesante, o sea, como espacio, no sé, leí que en el primer mundo, en Suecia creo que fue, no me acuerdo si era Suecia o Suiza, siempre los confundo, usan casas piloto. Entonces las familias van a una casa y tienen la visita en una casa. Entonces, si la mamá está en la cárcel, puede cocinar, puede ver tele con sus hijas. Es una casa, ¿cachai? Claro. Como no pasa un gimnasio como es acá, un gimnasio donde la interna lleva una manta y tenéis que sentar ahí y hace frío y comís de un tupper, no, ¿cachai? Como esto es una casa. Entonces uno dice, claro, ahí estáis hablando como de conceptos mucho más profundos, estáis hablando de dignidad, estáis hablando de reinserción, de habilidades familiares, de vínculos, de un montón de cosas que se construyen en un espacio como una casa, ¿cachai? Ujú. Ese tipo de cosas me interesan y me parecen como realizables, pero obviamente acá en Chile me es imposible igual, o sea, como a largo plazo. O sea, yo creo que hay que tratar de que cambie lo primero, que en este caso sería la cárcel, después la justicia, después que ya no exista la cárcel y después de eso pensar como en cuál sería el mejor entorno para ese espacio. Se suele ver, Cata, en este espacio, como en este tema de la cárcel, que
que hay como dos miradas medias dicotómicas o excluyentes una con otra, que es como eh, esta mirada del abolicionismo, que es como uno podría poner como en el largo plazo, pero también lo que uno pretende hacer en el corto plazo. Entonces, también muchas veces se entran como tensiones entre una y otra diciendo como, es que si tomáis acción en el corto plazo, en realidad lo que estás haciendo es justificar este espacio, es como hacerlo un poco más humano, cuando en realidad la cárcel jamás va a poder ser humana. Em, Claro, totalmente de acuerdo con eso, pero tenéis gente viviendo en ese espacio, pues, para allá entonces quería llegar, como que algo hay que partir. eso, como que el corto plazo con el largo plazo no necesariamente son excluyentes, al final No, pueden ser parte de un mismo tránsito. Y muchas veces sí, en la sociedad civil nos hemos encontrado en esa discusión. Ah, es que entonces yo no soy abolicionista, no me meto en este tema. Y lo que uno pregunta es como, oye, pero si hoy en día la gente se está muriendo en la cárcel, hoy en día la sí, situación es indigna. Entonces no podía esperar a que esto de un día para otro se caigan los muros, porque también lo hemos visto hoy en día. Cuando de un día para otro la gente ha quedado fuera de la cárcel, hay mucha que ha vuelto, porque las condiciones en sus sí, hogares tampoco son las adecuadas para poder mantenerse de esta forma prosocial, como se le ha llamado. Entonces ahí también creo que esta densificación de la discusión que hemos tenido en el tema carcelario también nos ha llevado a decir como el norte puede ser algo que tenga nada que ver con la cárcel como hoy en día está concebida en la sociedad, pero ojo que eso no nos puede llevar a la inacción en el día a día, eso nos tiene que hacer que tomemos acciones concretas para por último sanear de alguna forma aquellas cosas que son sumamente indignas y sumamente precarias en este espacio, en el entendido de que hay personas adentro. Y ahí creo exacto. que es una vuelta que nos ha costado darla. Sí, yo creo que en el fondo, para mí el abolicionismo no debería quedarse solo en lo poético y en lo teórico de lo que significa. Como el no más cárceles es como, estamos todos de acuerdo con eso. Pero cómo en el fondo construimos para que eso ocurra. Y yo creo que eso tiene que ser, es de a poco, es sistemático, pero es de a poco. Uh -huh. Y pienso que si partiéramos, obviamente, creo que validar un espacio como la cárcel tampoco es bueno. Como que si es que en las celdas que hay les traen colchones, yo tampoco creo que eso sea abolicionista. Para mí eso no debería ser tampoco. Pese a que me encantaría que tuvieran colchones, pero a lo que voy es como que siento que validar ese espacio no debería ser, sino que construir en pos de un mejor lugar. Claro. Entonces ahí sería como, no sé, quizás remodelación de espacio, menos internos por celdas, qué sé yo, caché, como más profundamente habría que pensarlo. Y creo que eso también es abolicionista, y de eso de alguna manera se va a desprender que en algún momento la cárcel ya no se va a necesitar, no va a existir. Y caché que lo abolicionista de eso no es solamente con la estructura carcelaria, sino que tiene que ver con una etapa antes, que es de dónde vienen las personas que están Claro. en la cárcel. Porque si tú, de alguna manera, tienes las herramientas, tú no llegas a la cárcel. Si tienes acceso a trabajo, si tienes cultura, si tienes educación, si tienes amor, un montón de cosas, no llegas a la cárcel. Entendiendo que la justicia obviamente funciona para unos y para otros no, las posibilidades son menos si es que tú de alguna manera tienes un entorno que es mejor que el que tienen hoy día las Uh -huh. personas que están privadas de libertad. Entonces creo que si partís un poquito antes de la cárcel, como que con los niños de hoy, los niños de Chile, los adolescentes de Chile, y cuidáis ese espacio, a lo mejor la cárcel de mañana no va a ser necesaria, ¿cachai? Entonces como partir con eso, luego, ¿cómo nos hacemos cargo de la cárcel que existe hoy? Listo. Ahí también tenéis... Y luego, ¿qué pasa con las personas que salen de la cárcel? Eso también es abolicionista. Sí. Como si yo me hago cargo del que sale de la cárcel, que tenga un trabajo, que pueda, no sé, conseguir las monedas para poder por último tener lo básico, yo de ahí me aseguro que no tenga la necesidad de volver a robar, que no esté rodeado en un entorno complejo, peligroso, con drogas, qué sé yo, ¿cachai? Como que siento que toda esa etapa igual, de alguna u otra manera, son abolicionistas. Oye, yo quiero hacer dos reflexiones al final. Es que una dice relación con que si tanto nosotros estamos conversando de que somos animales de contexto, de que nos adaptamos, de que etcétera, 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 a una persona que hoy en día está privada de libertad, primero la descontextualizaste, la trajiste, la llevaste de un lugar, hacia otro lugar, primero, sí, fuera de contexto de todo, o sea, ni siquiera se preparó para entrar a la cárcel. Y cuando sale, también la sacaste descontextualizada, pues, porque se va a enfrentar en un mundo donde nunca nadie está dispuesto a ayudarlo, pues, entonces, estos sí que son animales de contexto. Entonces, si hablamos de adaptarse al contexto, sí que saben los presos, y los presos sí debiesen enseñarnos a nosotros cómo debiese ser para que pudiéramos coexistir, co-crear y colaborar entre todos nosotros. Y lo último que quería comentar es que justo hoy tuvimos una actividad con un profesor de filosofía del deporte, que escribió un libro que se llamaba Deporte tras el coronavirus.
y las primeras palabras del libro, en la introducción, dice, en el comienzo del libro de Natalie Houghton, La letra escarlata, se señala que las primeras construcciones que realizan los humanos al fundar una ciudad son, en este orden, o sea, la prisión, la iglesia y el cementerio. No sabemos si por ese orden, pero al tenor de esa idea, ya el fútbol como no estaba, ¿no? Como que no se consideraba como la cancha. Sin embargo, esto lo hablamos porque se podía vivir sin fútbol, porque no estaba considerado a la hora de hacer la ciudad. Pero ¿cómo será sin prisión? Si al momento de establecer los asentamientos humanos estaba la prisión, la iglesia y el cementerio. Entonces es más difícil aún el debate. Po. Sí. Sí, es que estructuralmente lo tenemos instaurado, o sea, no sé, igual ha pasado que hay construcciones que eran carcelarias que hoy día son centros culturales y se reagrupó a los internos en otros lugares, pero bueno, ahí en el fondo lo que se hace es que esa cárcel ya no dio para más y se lucha porque ese espacio se cierre y a los internos se les ponga en un lugar que sea más digno al que estaban, como la ex cárcel de Valparaíso, que hoy día es un centro cultural increíble. Muy bonito. Quizás ese es el futuro, pues, al final, como si reagrupáis a los internos a un lugar mejor, no a la cárcel de nuevo, sino que a otro espacio, no sé, un internado, no tengo idea, chicos, cuál es la solución, la verdad, si la tuviera yo creo, no sé. Pero pienso que no es la cárcel, claramente, pienso que es más la construcción de una comunidad, un espacio donde te entreguen herramientas, donde de alguna manera puedas aprender, no sé, lo que la sociedad afuera no te quiso enseñar, algo así, por ahí tiene que ir la cosa. Bacán. Esta es una de las conversas eternas que se dan en los seminarios y en los cafecitos y en cada una de las partes donde uno habla de la cárcel. Pues. Como el diagnóstico está súper claro, ahora qué Sí. hacemos y para dónde vamos y cómo lo hacemos, que es una de las preguntas que al menos a mí desde la ingeniería siempre me ha llamado si estamos en esta situación y queremos llegar a la otra, ¿cómo hacemos para ir de un estadio a otro? Mm. Y ahí creo que también al menos es importante el poder conocer cuáles son las reflexiones de las otras personas, cuáles son los puntos de vista que puede traer en la medida en que han ido teniendo contacto con la cárcel, porque también nos hemos comido durante muchos años una serie de papers y de investigaciones y de grandes discursos de personas que jamás nunca han entrado y no han puesto ni un pie adentro, pero que aparecen como los grandes expositores y los grandes expertos en materias donde particularmente no se puede hablar de números, porque efectivamente las situaciones que se viven son de personas. Y siguiendo Sí. esa línea, Cata, quería preguntarte si en este transcurso donde has podido tomar contacto y desarrollarte tanto profesional como humanamente en la cárcel, que nos puedas contar si es que al principio había, antes de entrar o las primeras veces que entraste, había ciertas sensaciones, ciertas emociones, y hoy en día, ¿qué es lo que ha significado este antes y este después? Eh, bueno, no sé, o sea, para mí nunca fue un espacio del cual tuviera prejuicio. Yo creo que por cómo me educaron mis padres, eso sí los tengo que agradecer a ellos, como que he sido siempre una persona súper sociable y siempre prefiero conocer a las personas primero antes de formarme como una apreciación sobre ellas. Entonces en la cárcel me pasó algo parecido, como que, no sé, pues yo quería ir conversar primero y conocerlos y conocerlas y ver qué onda. Lo que sí me pasó fue que me cambió, obviamente, pues, profundamente. Como que ya todo gira en torno a eso, como de alguna manera, nada, pues te das cuenta de que el mundo es más terrible de lo que uno cree, que es más injusto de lo que uno cree, y, y uno que tiene la voluntad de hacer cambio, hay que hacerlo, pues. Entonces hay que ponerse a trabajar, como que de eso se trata al final. Entonces siento que eso fue una de las cosas que me pasó. Y luego por otra, darme cuenta de que como mujer en un espacio como la cárcel también estaba haciendo patria. Era muy bien complejo, como si bien al principio estuve en la cárcel de San Joaquín, que era de mujeres, los 3 años siguientes estuve en la cárcel de Valparaíso, con hombres, haciéndole clase a internos, en un espacio que es súper patriarcal, muy patriarcal, machista, así, total y absolutamente. Y a veces tenía que ir a buscar a los internos a sus módulos y eso significaba caminar sola por la cárcel, lo que de alguna manera igual me empoderaba, me llenaba de mucha fuerza y me hacía sentir de que estábamos haciendo un trabajo mucho más profundo que simplemente hacer cine y un taller de cine y de dar la oportunidad de volver a ver su espacio a través de la realidad virtual, sino que estábamos haciendo política de alguna manera, pues no nos dábamos cuenta. Como estar ahí toda la semana y que los gendarmes te tengan que saludar y te tengan que abrir la reja y es como, no sé, siento que es profundamente político
y me parece muy interesante hacerlo desde mi espacio de mujer, feminista, en un lugar como ese. Yo siempre insisto en volver a la cárcel de hombre, pese que a este año hicimos el taller en la cárcel de mujer en Valparaíso, lo que también fue una experiencia muy bacán, y trabajamos con madres que están criando a su hijo en la cárcel, en el módulo cuna de la cárcel de Valparaíso, que eso también le da toda otra arista, sí, súper potente. Pero de todas maneras, siempre, aunque me gustaría estar como participando siempre en la de mujeres, no me gusta soltar la de hombres por lo mismo, porque siento que de alguna manera se hace matria, se hace matria en un espacio como la cárcel, lo que es bacán, muy necesario. Y nada, yo creo que es como que hay un antes y un después mío personal, desde que entré a la cárcel a trabajar a que ahora. eh, Siempre fui una persona súper política, súper social, súper como incendiaria, como en el colegio, nada, me hacían la comunista, filo, como que siempre he tenido esa onda. Pero después de la cárcel yo creo que como que me profesionalicé en entender a nuestra sociedad y eso me dio herramientas, y me dio herramientas súper valiosas de conocimientos que antes no tenía. Lo que es súper loco porque uno diría, oye, eso quizás podría haberlo dicho después de decir, no sé, hice un máster en tal lado, entonces me profesionalicé y ahora hablo de la sociedad. Y no me pasó eso, me pasó yendo a la cárcel, me pareció conociendo como al verdadero Chile, po, hablando con la gente, conociendo su realidad, entendiendo los entornos en los que crecen. Y nada, pues a la cárcel, yo a la cárcel de Valparaíso le tengo mucho cariño, a los internos que fueron parte de mi segundo, tercer y cuarto taller Volver a Casa, les tengo mucho cariño, siempre estoy hablando con sus familias porque siento que formaron parte de mi identidad, que como que me moldearon de alguna manera, en eso, en el fondo, poder entender que Chile es más injusto de lo que uno cree, po, que lo así no existe, que en el fondo las necesidades son mucho mayores de las que tratan de pintar. Y creo que cuando uno ya conoce eso, primero duele mucho, 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 pero luego te hace accionar. Entonces, de alguna manera eso yo se los agradezco y siento que por eso es como que antes era una persona y ahora soy otra, porque siento que ahora siempre estoy intentando cambiar esos espacios, intentando generar conciencia, reflexionar en torno a ese tema, como lo estamos haciendo ahora. Como, sí, muy bacán igual. Súper heavy, pero muy bacán. Oye, qué bacán la respuesta. Casi que muteé mi micrófono y me fui. Eh, pero me pasó que efectivamente creo que las personas que hemos podido, bueno, que creo que hay como que saltar algunas barreras primero, como está primero la barrera de atreverse a entrar a una cárcel, porque también hay una serie de prejuicios sobre, y quizás hay una previa que es saber dónde están las cárceles, porque efectivamente la cárcel de San Joaquín está en una lógica un poco como la de Expeni, como que están en la ciudad, pero el resto está, ojalá que nunca las Muy veamos. lejos, Entonces, sí, ojalá que ni es siquiera súper raro aparezcan en eso. el mapa. O sea, estoy pensando, Sí, no solo aquí en Santiago y en Valparaíso, donde también la cárcel se corrió mucho más lejos de donde estaba antes, con lo que hoy es el Centro Cultural Ex Cárcel. Y hoy está el complejo penitenciario, como alejado también de la ciudad. Pero pienso, por ejemplo, en la cárcel de Alto Hospicio, donde pasan 2 micros al día. Y si no la tomaste en la mañana, la tienes que tomar en la tarde. Y es la opción de poder llegar con transporte público, por ejemplo. Entonces también como socialmente hemos ido empujando ese tema como a la periferia. O sea, ya no pudimos hacer que estuvieran en la periferia de libertad, sino que también estaban en la periferia, pero encerrados. exacto. Y después de esas barreras empieza también, que es la pregunta que traigo ahora, como la barrera de, bueno, ¿y qué dice el resto? ¿Qué te comentaron tus personas cercanas cuando les contaste que iba a entrar a una cárcel de hombres o de mujeres en tus primeros inicios? O sea, siempre me acuerdo como de mi abuela, la primera vez que le conté, como que me decía, pero ¿por qué no puedes seguir haciendo talleres como con abuelitos y con niños? Como, ¿para qué se va a ir a meter a la cárcel? Y yo como, bueno, porque ya fui una vez y me parece que es necesario, como que sirvo más ahí que en otros espacios. Como, y por qué no, además, como que siempre mi respuesta es como, pero ¿por qué no voy a ir a ese lugar? Sí, muchos de mis familiares me decían que que voy a ser peligroso, que me cuidara, que por favor no anduviera sola, que yo les contaba como, no, hoy día fui a buscar a mi alumno y caminé sola por toda la cárcel. Y volví con todo ellos, parecíamos como una pandilla. Y mi mamá así como, no, pero ¿cómo? Onda? Tenés que andar con alguien más. Como yo como, pero si los chiquillos me cuidan. Y los chiquillos me cuidan, efectivamente eso pasa. O sea, corro más peligro sola, yo creo, que con ellos. Yo con ellos nunca he sentido miedo para nada.
incluso he tenido discusiones con ellos que después como se las cuento a mi familia y es como, pero ¿cómo te pones a discutir en la cárcel? Es como muy peligroso. Es como, bueno, no sé, siento que también porque hemos construido una comunidad de confianza me siento así, pues a lo mejor más al principio era raro, nunca sentí miedo, pero sí era extraño en el fondo como pasar todas las rejas, revisiones, llegar a una sala y de repente la gendarme o el gendarme era como, bueno, chao, y te quedáis solo ahí, es como, bueno, hola, soy yo, voy a hacer esta clase, ¿cachai? Como, medio que ya estoy ahí, ¿cachai? ¿Qué voy a hacer? No? Sí, Como, pues, ya ya no hay fue. vuelta atrás. Sí, pues sí, y no sé, yo me daba cuenta que, o sea, a mí me gusta mucho hacer clases, entonces como que se me daba fácil. Pero sí, o sea, para mi familia era raro y era como, no sé, aprende defensa personal y qué sé yo, ¿cachai? Como que siempre me decían cosas que igual en algún momento lo pensábamos como equipo de trabajo y dijimos, bueno, a lo mejor hay que hacerlo, igual tener ciertas herramientas, pero nunca lo hicimos porque nunca nos hemos visto como en un problema ni nada. Sí, siento que mi familia se ha tenido que bancar muchos de mis penas y de como cuando yo salgo con mucha rabia o mucha pena, se lo han tenido que bancar ellos porque yo, y mis amigos también, como salir y contar como no, hoy día había un allanamiento y llorar y tenéis pena y no lo podéis creer, no podéis creer cómo funciona, o no sé, o te cuentan una historia personal y no entendís por qué el mundo es tan injusto, y es como que llegáis a tu pieza y a tu casa, que es bacán, y te sentís Mm, culpable, es como que ese tipo de cosas yo creo que igual es súper heavy, ¿cachai? Como para el entorno más cercano es súper heavy, yo creo. De todas maneras, cuando empezáis a contar todo lo que veí, todo lo que te pasa, es como, no sé, a mi abuela siempre trato de no contarle mucho, pese a que igual le termino contando cosas. Por ejemplo, nos pasó que uno de los participantes de Volver a Casa no tiene familia afuera. Y nosotros hacemos el reencuentro virtual. O sea, vamos a ujú. grabar con una 360 y después cuando volvemos ellos se ponen los lentes, ¿no? Y ven a su familia. Bueno, él no tenía nadie afuera. Y resulta que él también era de Cerrillo. Entonces yo dije, bueno, esto es como medio mágico, ¿cachai? Su familia es mi familia, listo, chao. Entonces un día fui a la casa de mi abuela y les dije, como hoy día le vamos a grabar un video a Pedrito, porque Pedrito tiene que sentir que esta es su familia y que está todo bien, ¿cachai? Y lo grabamos, ¿cachai? Onda, yo entré a la casa como que si él fuera mi hermano, ¿cachai? Como, ya, Pedrito, acá está, y todos salúdenlo, buena, ¿cómo está? Y ¿cachai? Como, no sé, siento que hasta en ese sentido nos ha tocado como compartir experiencias con mi familia y han tenido que adaptarse en el fondo como a los cambios que he tenido yo al estar trabajando ahí, ¿cachai? Como que en ese sentido han sido súper apañadores igual, como que no puedo negar eso. Pero sí, pues, en el fondo siempre está como el susto, pero ya no, yo creo, ya no me pasa que me lo dicen, porque ya ha pasado mucho tiempo, así como que ya me sienten que en el fondo tengo más autoridad en ese espacio y nada, como que están tranquilos, yo creo. Resulta como chocante esta parte cuando nos contabas que te paseabas por la cárcel y te sentías más segura, incluso estando ahí dentro que en otros espacios. Me acordé de una Sí, pues. compañera que teníamos nosotros en Proyecto Reinserción, que hoy en día que hace un taller de acceso a la justicia y lo partió haciendo en Colina 2. Y también le tocaba que tenía que entrar a los módulos a buscar, y hacía el taller ahí dentro de los módulos. Y nos Heavy. contaba, pues, nos No lo decía, hacemos fuera. nos contaba, nos decía como, entro, me está esperando uno de los cabros que está ahí y me acompaña y bueno, hoy en día ella está viviendo en Valparaíso, tiene una plataforma en Instagram que se llama Cárceles sin Reja. Voy a aprovechar de hacer Ah, sí, la conozco. es la Sí, Constanza la Hassan, sigo. la Connie Hassan. Porque también empezó a trabajar justamente en el complejo penitenciario de Valparaíso, po, con el mismo taller que nos costó un mundo que nos pescaran, pero en algún Mm, momento tuvimos el contacto adecuado y pudimos empezar a hacer ese taller. Entonces, como que al final con esas experiencias súper individuales, también se ayuda como a romper estos estereotipos mm. que parecen ser como lo obvio en la sociedad o en la sociedad de afuera o en la sociedad en libertad. Entonces es súper importante también conocerlo y reconocerlo, no desde el miedo necesariamente, ni desde la preocupación, sino que también desde oye, entonces parece que no son tan malos, parece que no Mm. es tanto que no es tanto el peligro, o que también tienen cierta capacidad no sé, no quiero llamarlo como de respeto necesariamente, pero sí también, a mí me ha pasado muchas veces de las que he entrado, que hay una valoración por estar ahí, como no hay nadie más. No sé, como que vengas Sí, tú y te des el tiempo de que tú podrías estar te haciendo cuidan cualquier mucho. cuestión afuera. Entonces,
lo único que queremos es que te puedas mantener acá el más tiempo posible. Entonces también ahí Exactamente. Sí, eso como eso, Eso como es en el fondo, como agradecen mucho el espacio. Nosotras además siempre tratamos de, como que hacemos la clase como lo más cercano posible. Entonces llevamos cosas para comer, cuando hay cumpleaños llevamos torta y cantamos cumpleaños, ¿cachai? Navidad igual, llevamos regalos, les pedimos que escriban cartas y nosotros se las llevamos a las familias. Como que siempre está ese, como volver a casa, ¿cachai? Como el ujú, puente, como la casa no solo como un espacio físico que uno ve a través de un visor, sino que la casa como también el otro que se preocupa por ti, ¿cachai? Y yo creo que eso lo agradecen mucho, lo agradecen muchísimo. Y hasta ahora, hasta incluso ex alumnos y alumnas, porque ya están en libertad, que ahora sí podemos estar en contacto, porque durante mucho tiempo ellos me agregaban a Facebook y me escribían, y yo como no puedo tener contacto con ellos porque eso no se puede en el fondo, está ujú. prohibido. Hasta que se despenalice la comunicación con el exterior, eso no se puede. Pero sí ha ocurrido que cuando salen en libertad yo al fin puedo hablar con ellos y es como conversar horas y juntarnos a tomarnos un café y me invitan a sus casas y comer completos, ¿cachai? Y es como, no sé, yo siento que ahí uno se da cuenta como de lo importante que puede ser algo tan chico como un taller, ¿cachai? Como en nuestro caso un taller de cine, que uno podría decir como tampoco hace gran diferencia en sus vidas, pero la hace, porque algo mucho más profundo, po, es un lazo humano al final, es el querer preocuparte por ellos, y por ellas, cosa que no hacen todo el mundo, en general no pasa. Entonces yo creo que eso ellos lo aprecian y ellas lo aprecian mucho y lo valoran mucho. Ahora, por ejemplo, nosotras con Abofem, con Mujeres Sin Reja y con Pájaro Entre Púas vamos a hacer una campaña de recolección de fondos para ayudar a las familias con las que hemos trabajado, como familias de privadas de libertad y víctimas de violencia. Y es súper bonito lo que ha estado pasando porque todavía no lanzamos la campaña, la vamos a lanzar y apenas la lance les voy a mandar la información. Pero estamos en catastro y ha pasado que, nada, pues yo me he contactado con todas las familias para saber cómo están, todas están como el hoyo y ha sido terrible darse cuenta de que la vulnerabilidad hoy es muy fuerte, gente sin trabajo, sin plata para parar la olla, como muy fuerte, pero se produjo algo muy bonito que en el fondo mamás y papás que pensaban que nosotros ya no estábamos pendientes de ellos, hablaron de nuevo con los chiquillos y ellos nos mandaban mensajes que no podían creer que estuviéramos pendientes, de que todavía en el fondo estuviésemos como sosteniendo ese vínculo. Pues. Yo creo que de eso se trata al final, pues, como nada, de construir comunidad. Si eso es, yo creo que por ahí va la respuesta de todo. Oye, Cata, me pasó cuando te escuchaba ahora, que nosotros el espacio de democracia carcelaria con el SEBA lo levantamos como uno de los trabajos que realizamos desde Sport Collab, que tiene que ver con la implementación de herramientas y metodologías deportivas para la recuperación de la confianza y la reconstrucción del tejido social. Y ahora último hablamos siempre como de llevar la confianza del camarín a los otros lugares, como poder tomar esas dinámicas. De las personas que hemos podido vivir como procesos deportivos entendemos que en los camarines ocurren cosas muy ricas. Entonces con esto que me contabas y todo a mí me acordé como bueno, a lo mejor esto de volver a casa busca no necesariamente como el volver como cuerpo, espacio al lugar, sino que también el poder llevar como el calorcito de la casa a otros espacios donde muchas veces pareciera ser que no hay nada, que el destino no está más allá de la noche, en que también te tienes que cuidar muchas veces de lo que pueda pasar. Entonces efectivamente se muestra como un espacio sumamente valioso y valorado a la interna. Po. Y creo que ahí también uno de los típicos, como de estas discusiones más de política pública que se suelen dar, como que esta actividad en realidad no aporta a la reinserción social porque el día de mañana no va a trabajar de esto, ni va a vivir de esto, ni terminó su colegio por tomar este taller. Lo que uno dice, bueno, es que en realidad también tiene que ver con qué entendemos por reinserción social, pero a mí me parece que hay, más allá de esta discusión, hay un tema de hacer sentir persona nuevamente a las personas que están privadas de libertad. Y creo que ahí hay un trabajo que se puede hacer desde muchísimas plataformas y desde muchísimas formas de realizar los trabajos. Entonces creo que también por ahí podemos empezar a empujar como esto de devolver la dignidad a las personas que están privadas de libertad Mm, y que sientan que efectivamente hay gente que está preocupada y que le dedica tiempo, porque la cárcel también te llama a eso constantemente, como a tomar acciones ahora y no mañana, porque se necesitan con ese nivel de urgencia. totalmente. Cata, solo para ir cerrando ya en honor al tiempo que te pedimos,
Te quería preguntar si, como, si que nos pudieses contar un poco más de un espacio que ha salido harto en la conversación de hoy, pero que muchas veces es súper invisible, más allá de lo invisible que puede hacer la cárcel por sí misma, que son las familias de las personas privadas de libertad. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, súper power igual, muy potente el conocer a las familias, porque ahí también está un poco la respuesta, po. Como hay mucho prejuicio desde las personas privadas de libertad y uno de ellos es que todos vienen de realidades hipervulnerables y drogas y, no sé, hiperpobreza, pero no siempre así. A veces a veces son entornos que son complejos, pero no tan complejos. Y están las malas decisiones y está la falta de apoyo de los padres, a veces la droga, a veces la necesidad. Como que en el fondo conocer a las familias, al menos para nosotros, es todavía, si estamos trabajándolo todavía, es súper fuerte y es súper movilizador de alguna manera porque como que le pone cara a lo teórico, le pone cara como a eso que tanto te cuentan, le pone nombre y apellido, le pone un barrio, y eso es súper interesante de ver y es como que pareciera una fórmula al final, pues como, no sé, a mí que me toca ir a las casas y uno por uno de todos los integrantes volver a casa, porque tenemos que grabar en el fondo, entonces se produce algo muy bonito que ellos nos reciben siempre con mucho cariño porque es como la única instancia que tienen de a veces de poder mandarles mensajes eh, y de grabar ciertas cosas específicas, no sé, pues cumpleaños, matrimonio o no sé, pues a la abuelita que no puede ir a la cárcel. Entonces nos reciben con mucho cariño. Y pasa que siempre nos quedamos conversando, pues como nos dan almuerzo, no sé, me acuerdo una vez una familia que primero nos dio almuerzo y no podíamos no comer y de ahí teníamos que grabar. Y era como la mamá retándome, ella como, ¿qué está haciendo? Yo como armando la cámara, no, se sienta, yo como ya, bueno, como muy así, pero muy bacán porque de alguna manera abre esos espacios también po, y te permite conocer más como la realidad en la que vienen los cabros que están en la cárcel. Y me sorprendió mucho eso, pues, darme cuenta de que no es tanto como lo pinta en el fondo el paper sobre las familias de los privados de libertad, como que no son solo espacios que son hiper problemáticos, a veces como solo, no sé, el papá que es alcohólico ya de alguna manera desestructura todo lo que viene para abajo, a veces toca conocer, no sé, realidades donde están todos en la cárcel y son poquitos los que están afuera, y a veces todo lo contrario, a veces solo uno está en la cárcel, pero vienen puros niños después para abajo y uno dice, chuta, ¿les tocará lo mismo a ellos? Onda, ¿será esta su realidad porque, no sé, su hermano mayor está en la cárcel? Y ahí es como que pareciera que la fórmula como que ¡fum! Se pone frente a ti. Es como, a lo mejor si arreglo esto, el resultado cambia, ¿cachai? Como no sé, si este niño tiene acceso a la educación, a lo mejor todo cambia, como no sé. Eso ha sido súper poderoso y como movilizador de ver. Por eso mismo trato de no perder contacto con ninguno de las familias como con las que hemos estado trabajando. Son 27, ahora las contamos hace poco para el catastro. Y nada, pues súper interesante como saber en qué están ahora, darte cuenta que algunas están mejor, también sentirse triste porque algunas claramente no están mejor, que la reincidencia a la cárcel es algo que pasa, obviamente, y que es más común de lo que uno cree. Y no sé, pues ahora hace poco hicimos hasta un post, porque salió Libertad uno como de nuestros alumnos estrella, que ya había estado 3 veces en volver a casa y no sé, y salió Libertad. Y estuvimos conversando y yo de verdad quiero que él esté bien y que le vaya bien y uno dice como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cachai? Como que su familia, menos mal, es una familia bacán que lo apaña y súper bien, pero no sé, pues a veces ni siquiera tiene que ver con la familia el hecho de que vuelva a reincidir. Entonces, como que no solamente está en el entorno familiar, sino los amigos, lo que rodea, las oportunidades laborales, como todo eso. Y nada, como que me llama mucho la atención de que las familias de los privados y las privadas de libertad son siempre más mujeres que hombres. Y siempre los que van a visitar más a los hombres son mujeres. Eso también es súper interesante, como que de alguna manera podéis tener a toda la familia, todos hombres en la cárcel, pero afuera son puras mujeres y son las que tienen que parar la olla y continuar adelante. Pues entonces tenía una mamá que 2 veces por semana prepara el tupper con los tallarines, con lo que sea, agarra su bolsito, recorre la ciudad y entra a la cárcel, ¿cachai? Y deja a los cabros chicos con la vecina, como que en el fondo
eso igual es súper fuerte de ver, como en el fondo ahí la violencia se genera como una ola, y que son las mujeres las que afuera tienen que ponerle el hombro a toda la situación. Eso igual es muy impactante. Dale, Seba. Está ahí muteado, ¿No te parece. escuchas? Sí, antes porque le quedan 5 minutos a la Cata, se tiene que ir. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí. Oye, es que aquí cuando hablamos, es solo una oportunidad, me imagino que esta sería una muy buena oportunidad para la academia, para las universidades, de darles oportunidad a las personas privadas de libertad para que Mm. cambien su contexto, se relacionen en otros entornos y tengan herramientas, porque esas herramientas no solo se van a mezclar con personas que quieren estudiar, sino que las personas que van a estudiar se van a mezclar con la realidad también. Entonces se podría generar una muy bonita conversación donde la realidad, juega un rol protagónico a través de una persona que estuvo vías de libertad producto de las injusticias sociales. Entonces, eso como para aportar a lo que venía diciendo acá. Sí, sería clave. Eso y la oportunidad de trabajo, yo creo que eso también es. Sí. Hay organizaciones, hay una muy bacán que se llama Aguas Dimas, ahí el que Seba. es que está ahí, po. Está muy bacán. Yo lo encuentro que eso hay como un eje clave, ¿cachai? Porque en el fondo tenéis una organización que se preocupa de dar trabajo, pero también de crear conciencia a través del trabajo que está haciendo. Porque no es solamente como contratar gente, sino que además tenéis como la posibilidad de decir, como estamos construyendo estos espacios laborales y lo estamos construyendo a través de la voluntad, nada más que la voluntad. Yo creo que si otras organizaciones hicieran lo mismo, sería tanto más fácil el fondo. Al menos tener como un pequeño piso, si no estamos hablando como de, aparte de dar otro espacio, sino que un pequeño piso inicial, y de ahí en el fondo darle la oportunidad a que el interno, ex interno o ex interna sea capaz de decir, ya, esta es mi vida por delante, pero salir y que no haya nada. Es como, ¿cómo le voy a exigir a esa persona que realmente, no sé, pues no tenga necesidad, no tenga hambre? Como, ¿cómo va a parar la olla? ¿Cómo va a construir su vida si no hay nada? Yo Todo el rato. en un momento como trabajando en la organización estudiantil, hablábamos de esto de parar la olla después, cuando decíamos como, ya nos tenemos que preocupar también por las personas que salen, porque después las tripas apuran. Entonces Sí, después po. el tener hambre, y no solo tú, sino que la persona que está al lado tuyo, el más chico que está en tu casa, también es una presión tremenda que tenéis que saber sobrellevar y muchas veces también pone más presiones claramente al poder tomar como este nuevo sentido de vida. Oye, Cata, en honor al tiempo, queríamos pedirte que si nos puedes regalar alguna reflexión que tengas personal o que haya salido de esta conversación para ir haciendo el cierre. Eh, bueno, nada, yo creo que es súper importante abrir espacios de conversación en torno a la cárcel. Creo que es importante generar conciencia en base a quiénes son las personas que están privadas de libertad, que también se conozcan cuáles son las condiciones que existen en la cárcel. Creo que eso es clave para que la sociedad entienda que realmente es un espacio que está en crisis y que tiene que cambiar y que ojalá no exista en el fondo. Porque es muy fácil en el fondo quedarnos como en la formación social punitivista clásica, que como no, los pobres están mal, los presos están peor, mejor quedémonos así, hacemos nuestra vida y nos cuidamos y la seguridad social y no sé qué. Creo que es más cómodo quedarse así porque así nos han educado, así nos educa la sociedad. Pero de alguna manera si uno diera información para partir, ¿no? Eh, Generar conciencia y si generar conciencia, yo creo que la empatía nace si en el fondo el ser humano es un ser empático por sí solo. Entonces, de alguna manera, si la gente supiera bien como cuáles son las condiciones, si supieran de dónde vienen las personas privadas de libertad, y que son como uno, al final, si eso es, y creo que se ha prejuiciado mucho el espacio carcelario y creo que en el fondo es por falta de información. Es que, al menos quiero creer eso, no me gusta creer que la gente es mala solo porque no piensan que los presos son malos, entonces son malas personas. Prefiero pensar de que a esa persona le falta información, por eso tiene el discurso que tiene. Y quizás si la tuviera, estaría conversando aquí como nosotros, ¿no? Y pensando como en nuevas posibilidades de cambio y no sé. Y creo que es súper importante hacer lo que estamos haciendo acá, aparte de conversar, de tratar de abrir espacios, pues de conectar desde trabajo, desde, no sé,
posibilidades que permita que cuando las personas privadas de libertad son libres, tengan un futuro, porque en el fondo si no es como, ¿para qué estamos discutiendo qué es la cárcel si no somos capaces de discutir qué es lo que va a pasar después también? Que eso también es muy importante, si al final eventualmente la gente privada de libertad va a salir en libertad y la idea es que cuando salgan, no salgan a la buena de Dios nomás, pues si no, no debería ser así. Si no, la cárcel va a seguir llena porque esa persona va a volver. Ahora, a mí me pasó ahora hace poquito cuando escuché esto del indulto, que hubo algunas personas privadas de libertad, se me rompió el corazón cuando leí que varias personas se negaron al indulto y que incluso uno se devolvió, quería volver a la cárcel. Y eso es profundamente triste, es muy triste. Yo creo que es como una radiografía de lo que está ocurriendo. Es como, ¿cómo vaya a querer quedarte en la cárcel? ¿Por qué no querés estar en libertad? ¿Por qué querés volver? Y la respuesta es porque afuera no hay nada. Incluso adentro que está todo mal, está mejor esa persona. Entonces, como, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer algo al respecto, de tender un puente real entre el interior y el exterior, un puente que te permita caminar hacia el futuro, no llegar y hay un abismo, no hay nada. Hay prejuicio, hay falta de trabajo, hay hambre, hay violencia intrafamiliar, hay miles de cosas. Como que siento que, nada, como que de alguna manera la pandemia nos ha hecho ver eso, ¿no? Como incluso en ese lugar tan terrible como es la cárcel, hay gente que prefiere quedarse porque la sociedad es peor, afuera es peor. Súper. Bueno, muchas gracias, Cata, por participar en este sexto capítulo de Democracia Carcelaria. Fue tremendo. Ha sido de los más power, creo yo. Como que hemos ido conociendo personas muy interesantes, muy profundas en sus convicciones también y en la forma de contarlo. Creo que también es algo que vamos haciendo desde este espacio, es poder hablarlo en fácil, para que la gente también lo entienda. Y no necesariamente hablarlo desde las cifras y las teorías criminológicas y las políticas públicas, sino que decirlo como son las cosas, con nombre y apellido, con cara, con vivencias, con experiencia. Así es que eso, con Cata Alarcón de Volver a Casa, terminamos este sexto capítulo de Democracia Carcelaria. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Gracias.